Bueno, debido a que nuestro pastor está junto con varios hermanos y hermanas de la iglesia viajando a Jerusalén, ¿cierto? O sea, ya están allá. Tengo entendido que llegaron bien, todos bien. Vamos a empezar por mientras un estudio básico de Génesis. La idea es tratar de estudiar desde Génesis 1 hasta el Génesis 11, ¿ya? Y para eso vamos a tratar de trabajar relativamente profundo los libros del Génesis, pero siempre y cuando estemos avanzando, ¿ya? El estudio del libro del Génesis, particularmente del 1 al 11, está muy relacionado con el estudio creacionismo que se vio anteriormente, ¿ya? Es base para saber desde un punto de vista de la ciencia cómo era la Tierra en su principio. Sin embargo, también vamos a ir viendo que en el Génesis hay temas doctrinales bastante importantes para nosotros como cristianos. Hay temas que son bastante importantes, que están asociados incluso con el estudio que hizo Carlito las semanas anteriores del tema de la predestinación, ¿ya? Así que les pido que abran sus Biblias. Vamos al primer libro del Génesis, ¿cierto? Génesis 1. Vamos a partir viendo a este señor cuyo nombre es Herbert Spencer. Es un filósofo inglés que vivió entre 1820 y 1903. Era un exponente entusiasta de la evolución. Se habló de él en algún momento como el intelectual individual europeo más famoso de las últimas décadas del siglo XIX, ¿ya? Él fue quien acuñó el término la supervivencia del más apto, y que escribió en un libro en 1864. Y es destacable, digamos, que en el año 1885 escribió un libro que se llama Primeros Principios, donde él clasificó todo lo que había en el universo en 5 categorías. Todo lo que había en el universo en 5 categorías. Y estas 5 categorías que él las enumera como el tiempo, la fuerza, el movimiento, que en el fondo es la acción, el espacio y la materia, son todos los elementos necesarios para que exista el universo tal cual nosotros lo conocemos hoy en día, ¿ya? Tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia. No sé si alguien puede leer Génesis 1:1, por favor. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, entonces tenemos una tremenda declaración en el primer versículo de la Biblia. Tremenda declaración porque si la comparamos con esta descripción que hizo Herbert Spencer, ¿cierto? Tenemos que en Génesis 1:1, en el principio sería el tiempo, ¿cierto? Dios sería la fuerza, creó es el movimiento o la acción, los cielos es el espacio y la tierra sería la materia. Es decir, en Génesis 1:1 lo que se nos está planteando es que Dios creó todo. Cuando dice en el principio creó los cielos y la tierra, se refiere absolutamente todo el espacio, toda la creación, ¿ya? Increíble, digamos, que el primer versículo contenga algo tan importante y desde incluso un punto de vista científico tan elemental. Es algo que también a nosotros nos debe asegurar nuestra fe también, digamos, de que realmente la palabra de Dios fue escrita por Dios. Realmente no hay otra persona, no hay otro ser que podría haber iniciado este libro, su palabra, con un versículo tan poderoso, digamos, como el que leímos recién, ¿ya? Este mismo señor, en el mismo libro, los primeros principios, ¿cierto?, dice de que llegamos al máximo de máximos, la fuerza, dice. Aunque el espacio, tiempo, materia y movimiento son aparentemente todos datos necesarios para la inteligencia, un análisis psicológico nos demuestra que son creados o bien abstraídos de experiencias de la fuerza. Este señor que se declaraba en cierto grado ateo, ¿ya?, y macroevolucionista, ¿cierto?, él mismo declaró a Dios, ¿cierto?, a esta fuerza como el máximo de máximos. Porque a pesar de que todo lo demás podría ocurrir, ¿ya?, podría estar existiendo, en realidad lo más importante era la fuerza, en este caso Dios. Porque todos los demás son derivados de Él, de la fuerza, de Dios en este caso. Entonces, ese es el primer versículo. Sigamos viendo entonces
el segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya. Hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿cierto? Porque tenemos Génesis 1.1, tenemos Génesis 1.2, y hay una teoría que se llama la teoría de la brecha. ¿Ya? La teoría de la brecha, que algunas personas dicen de que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 en realidad pudieron haber ocurrido estos billones de años de la teoría de la macroevolución. En el fondo son personas que están tratando de generar esta evolución teísta, tratar de mezclar un poquitito lo que es la Biblia y tratar de acomodar la Biblia, pero en realidad a medida que nosotros vamos a ir estudiando el libro del Génesis nos vamos dando cuenta cuán incompatible es el relato bíblico de la teoría de la evolución, de la macroevolución, ¿ya? Esto de que la Tierra tiene billones y billones de años. En este caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice? Supuestamente que en Génesis 1.1 Dios creó todo y que en Génesis 1.2 lo que dice, ¿cierto? Es que los elementos estaban desordenados y la Tierra estaba vacía también. Entonces, los que fomentan esta idea y esta teoría, ¿cierto? Dicen de que en ese lapso probablemente pudieron haber ocurrido billones de años y estos ángeles fueron creados y ahí cayó Satanás, ¿cierto? Y Satanás desordenó la creación, ¿ya? Esa es la teoría, digamos. Pero lo que nosotros vamos a empezar a estudiar es que en realidad estas teorías, a pesar de que, entre comillas, digamos, uno las puede evaluar, no tienen mayor sentido. Una de las bases que nosotros tenemos para decir que en realidad esto no tiene sentido está acá. Los 10 mandamientos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, el cuarto mandamiento, ¿cierto? Habla sobre el día de reposo. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿ya? Y la parte importante es porque, aquí dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Los 10 mandamientos están hablando de 6 días literales. Está hablando de 6 días literales para el hombre. Dios, como ser todopoderoso, pudo haber creado perfectamente todo en un solo día, pero no lo hizo. Lo hizo en 6 días y reposó en el séptimo. Y lo que nos está diciendo acá es que lo hizo porque nosotros, como ejemplo para nosotros, para que nosotros también tratemos en nuestra vida de tener nuestro día de reposo. Trabajar 6 días y dejar un día para el reposo, ¿ya? Por lo tanto, si este mandamiento nos está diciendo por qué, ese por qué nos está diciendo que así como fue hecho la creación en 6 días y Dios santificó el día de reposo, nosotros también deberíamos hacerlo. Dios, como todo buen padre, lo primero que Él hace es poner el ejemplo. Él hace lo que nos dice que nosotros hagamos. Él lo hace primero. Él nos dice, ustedes deberían trabajar 6 días y deberían reposar. Yo en el principio trabajé 6 días y reposé en el séptimo, ¿ya? Entonces eso es súper importante. ¿Por qué nosotros no creemos en la teoría de la brecha? Por el solo hecho de estos textos que aparecen en los 10 mandamientos, ya no deberíamos por qué creer en esta teoría de la brecha, ¿ya? ¿Pueden seguir leyendo, por favor? Versículo 3 en adelante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya, entonces, básicamente, cada vez que Dios termina parte de su creación, ¿cierto? Termina diciendo que vio que era bueno, ¿ya? En este caso, cuando estamos hablando de que son 6 días literales, ¿ya? Hay muchos que dicen son 6 días de 24 horas, pero más o menos 24 horas. No sabemos quizá la rotación de la Tierra, exactamente cuánto se demoraba la Tierra en girar sobre su eje, ¿ya? Pero a eso nos referimos.
De eso estamos hablando. Veamos el segundo día, por favor. Del versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Perfecto. Entonces, este es otro tema que si uno lo lee a la rápida, a veces no lo analiza muy bien. Ya lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Es que había tierra, había agua, y separó, parte de las aguas se quedaron junto a la tierra, y parte de las aguas las separó y quedaron sobre los cielos. Él le llama la expansión, los cielos, firmamento. En nuestro caso lo conocemos principalmente como atmósfera, ¿cierto? Pero en el fondo nos está diciendo de que parte del agua quedó acá y parte del agua quedó por fuera, ¿ya? Estas aguas que quedaron por fuera son las que eventualmente nosotros vamos a ver que en el evento del diluvio universal cayeron sobre la tierra, ¿ya? Hay varias teorías sobre esta agua que estaba sobre el firmamento o sobre los cielos, que aparece ahí en la Biblia, ¿ya? Según algunos investigadores creacionistas dicen de que esta agua podría haber estado en estado líquido o en estado sólido, digamos. O que esta agua podría, al estar ahí, digamos, podría haber afectado la composición o las concentraciones de los gases en la atmósfera. Según algunos también podría haber servido como filtro, algún tipo de filtro a estas partículas subatómicas que a veces nos afectan a nosotros en nuestra genética, ¿ya? Nuestras mutaciones. Lo que vimos en el estudio de la ciencia y la Biblia, ¿cierto? Es que hoy en día se estima que cada ser humano produce aproximadamente 1 millón de mutaciones al día. ¿Ya? 1 millón de mutaciones al día es lo que nosotros producimos. Suena harto, pero acuérdense que nosotros dentro de cada persona, digamos, tenemos 1 trillón de células. Así que una persona de 70 kilos tiene 70 trillones de células. Y dentro de cada una de esas 70 trillones de células tiene un núcleo, y dentro de ese núcleo tiene algunos billones de datos de información. Entonces, 1 billón de mutaciones no es tanto. Pero nuestro cuerpo, acuérdense, tiene sistemas y mecanismos para ir corrigiendo eso. Pero se dice de que quizás podría ser que estas aguas que estaban sobre el firmamento, ¿cierto? De alguna manera protegían a la Tierra y protegían a la vida de estas partículas subatómicas que a veces nos producen algún tipo de mutación, ¿ya? Vamos al tercer día. Del versículo 9 en adelante. Sí. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Ya, gracias. Entonces lo que estamos viendo día a día, y esto hay que mantenerlo siempre en nuestra mente, digamos, vemos como Dios está preparando el universo, y particularmente la tierra, para la llegada del hombre, ¿ok? Va preparando día a día, va generando orden, va separando las aguas. En este caso, ¿cierto? Va separando, va juntando las aguas que estaban debajo de los cielos, es decir, las que quedaron junto a la tierra,
las juntó y las dejó en un lugar y se descubrió lo seco. Empezó a haber tierra, ¿cierto?, expuesta, por así decirlo. Me siento una duda. A mí me han preguntado muchas veces sobre este tema que estamos planteando, júntese las aguas debajo de los cielos en un lugar y descubres en lo seco tierra. Ujú. ¿Ya? Entonces me han preguntado a qué se refiere este tema. El principal tema es lo que estábamos viendo antes. Había agua bajo los cielos y había agua sobre los cielos. Y la que estaba bajo los cielos estaba junto con la tierra. Pero si yo quiero tener vida sobre esa tierra, tengo que juntar las aguas y se descubre lo seco. Y ahí tengo tierra. Y ahí voy a poder colocar lo que aparece un poco más adelante, ¿cierto? Que era la hierba verde. Hierba que dé semilla según su género. Es lo que aparece, ¿cierto? La palabra género que aparece en la Reina Valera, ¿ya?, es la palabra min, que dice ahí. Y una definición podría ser también tipo, según su tipo. La palabra género es media complicada en realidad utilizarla, porque hoy en día la palabra género normalmente está asociado a conceptos científicos modernos, ¿cierto?, donde separan toda la vida según el reino, después según los filums, según la familia, ¿cierto? Una serie de categorías y llegamos a género y especie. Entonces, cuando dice ahí género, no es el género que nosotros conocemos como en la parte científica hoy en día, ¿ya? En la ciencia, hoy en día en la ciencia, con el avance de la tecnología, con el avance de los estudios de ADN, hay una tremenda discusión sobre qué es especie. La otra vez estaba hablando con una hermana que trabaja en el área genética y me decía que hay 10 definiciones de especie. O sea, hay 10 formas que yo puedo decir esta es una especie y esta es otra especie. Y obviamente hay toda una discusión. ¿Por qué? Porque como estamos hilando más fino ahora en el ADN, nos estamos dando cuenta de que hay cosas que yo digo que son diferentes especies y pueden ser la misma especie nomás. Simplemente que por diferentes hechos, por diferentes motivos, se separaron dos familias de la misma especie y se fueron diferenciando cada vez más. Y hoy en día yo las miro y digo, son especies diferentes, ¿ya? A veces nosotros podríamos imaginarnos qué pasaría si hoy en día no existieran los perros, por así decir. Y viene un paleontólogo y encuentra fósil de un chihuahua y encuentra un fósil de un San Bernardo o un gran danés. Lo más probable es que ese paleontólogo va a decir, no, esta es una especie totalmente distinta. O hubo una macroevolución de esta especie chiquitita a esta otra grande. Entonces, pero hoy en día con el tema del ADN se están dando cuenta que realmente muchas cosas que se dan por hecho de que son diferentes especies, probablemente no lo sean, ¿ya? Y el Señor utilizó ese término para describir el género, ¿ya? Min, es un tipo, es una definición mucho más práctica que la que hoy en día se utiliza en la ciencia, de hecho. Vamos a verlo un poquitito más adelante. Veamos el cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbrera en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ya, entonces aquí nos encontramos con otro tema que nos está presentando el Señor, ¿cierto?
que nos ayuda también a ir descartando otras de estas teorías que yo les hacía mención. Hay una teoría que dice de que cada día del Génesis son billones de años, ¿ya? Entonces que en el primer billón de años se hizo la luz, en el segundo y así sucesivamente, ¿ya? Tercer billón de años se separó las aguas de la tierra, etc. El problema que tenemos nosotros es que en el día 3, acuérdense que estaba la hierba verde, la vegetación, los árboles. Y el día 4 recién tenemos las lumbreras, el sol, la luna. Por lo tanto, no puede ser que hayan pasado un billón de años entre uno y otro. ¿Por qué? Porque eso significa que pasó un billón de años sin luz, las plantas hubieran desaparecido necesariamente. Por lo tanto, el Señor, tal cual como su orden, lo hemos estado leyendo, digamos, no deja nada al azar. Todo está ordenado, estructural y como corresponde, digamos. Entonces, el cuarto día, ¿cierto? Tenemos las lumbreras en la expansión de los cielos. Habla de la función, ¿por qué se hicieron las lumbreras? O sea, el Señor en ese sentido ha sido bastante bueno con nosotros, porque no solamente nos dice cómo se hizo, sino que en muchos casos nos hizo para qué se hicieron. En este caso, ¿cierto? Se dice para separar el día de la noche, también como señales para las estaciones, para saber cuándo es verano, primavera, otoño, invierno, ¿cierto? Para los días y para los años. Yo con el sol puedo medir de un día para otro y también puedo medir los años, no solamente con el sol y la luna, sino también con el resto de las estrellas y también para alumbrar sobre la tierra. Esas son las funciones para la cual el Señor hizo las estrellas, el sol y la luna. Y habla de dos lumbreras, ¿cierto? La lumbrera mayor, que sería el sol, y la menor, que sería la luna. ¿Ya? Así como el Señor en el día anterior, cuando creó la vegetación, creó árboles que dan semillas, ¿cierto? A todo esto, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina, ¿cierto? La gallina que tiene la capacidad de producir el huevo, ¿ya? En el caso del árbol, ¿cierto? Produjo el árbol que tenía la capacidad de producir semilla, produjo un árbol adulto, por así decir, ¿ya? En este caso también, si esta era la función de la creación de las estrellas y el sol y la luna, digamos, Dios no llegó y dijo, ya, voy a crear la tierra, el sol, la luna, voy a crear las estrellas y voy a esperar 500 millones de años para que la luz de las estrellas lleguen a la tierra, ¿ya? Si esta fue la función, necesariamente Dios hizo, así como hizo algo sobrenatural al crear un árbol completamente adulto, también Dios hizo un acto absolutamente sobrenatural y permitió que las luces de las estrellas llegaran inmediatamente a la tierra para cumplir sus funciones. ¿Ya? Veamos el día número 5, que sería... 20 al 23. Si alguien puede leer, por favor. Yo leo. Ya. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Ya, del quinto día. Una de las primeras cosas que nosotros debemos destacar acá es que Dios dice que las aguas deben producir seres vivientes. Ese es un término que recién está apareciendo acá. ¿Quién nos habla de eso a nosotros? Si aquí está nombrando recién los seres vivientes. Que recién en ese día estaba idónea la creación para albergar vida. Perfecto. El día anterior, ¿qué se produjo? ¿Se acuerdan? Las lumbreras. El día anterior, ¿qué se produjo? Los verdes, las hierbas. Ya, si Dios llama por primera vez seres vivientes, ¿qué nos habla de las vegetaciones? Del reino vegetal. Que no es ser viviente. Para Dios, la vegetación, el reino vegetal, no es un ser
viviente. Dios no lo considera como un ser viviente, ¿ya? Es parte de su creación, muy bien, pero no es un ser viviente. Para Dios no tiene vida, por así decir. Y es algo que nosotros produce un poco de conflicto, porque nosotros se nos ha enseñado en el colegio, etcétera, la vida, etcétera, y miramos un paisaje lleno de árboles y está lleno de vida por los árboles, digamos. Pero esa es nuestra cultura, digamos. Para Dios, no. Él recién, el quinto día, habla de los seres vivientes. Y produce seres vivientes en dos lugares. Uno es en el agua, en los mares, ¿cierto? Y también las aves que vuelan en la tierra. Grandes monstruos marinos, habla de eso. Y toda ave alada. Según su género, también nuevamente aquí está hablando de el mismo, que se reproduzcan según su propio género, según su propio tipo, su min. Aquí nos queda un poquitito más claro. Lo que el Señor llama min es cuando una especie se cruza con otro organismo y tienen una progenie. Si al cruzarse tienen una progenie, es el mismo tipo. Es súper práctico. Si al cruzarse no tiene una progenie, es decir, es una relación infértil, no es el mismo tipo, por así decir. Entonces, la definición de tipo que nos da la Biblia, ¿ya?, es mucho mayor que lo que nosotros conocemos en la ciencia como especie o como género, o puede ser tan amplio como familia incluso, según algunos expertos, ¿ya? Y eso va súper de la mano con lo que estudiamos anteriormente, cuando empezamos a ver de que, claro, como creacionista, yo no creo en la macroevolución, pero sí creo en la microevolución, pues. Creo en la selección, creo en la adaptación de las especies. Aquí, cuando el Señor hizo la creación, hizo organismos que tenían una tremenda base genética. Una tremenda base genética. Eran organismos que tenían la capacidad de adaptarse para un tipo de clima o para otro tipo de clima, ¿ya? Pero a medida que han ido pasando estos miles de años y a medida que han ido pasando estas catástrofes en la Tierra, ¿cierto?, esas especies se han ido reduciendo la cantidad de adaptación que pueden tener, digamos, y se han ido diferenciando unas de otras. Sin embargo, lo que el Señor declara, ¿cierto?, es que Él hizo tipos de especies, de organismos vivos, ¿ya? Y finalmente Dios los bendijo y su bendición fue que se fructificaran y se multiplicaran, que llenaran las aguas, los mares y las aves en la tierra, ¿ya? Es decir, en el día quinto en la tierra solamente teníamos aves, solamente aves. Habían organismos, habían seres vivientes en el mar y habían aves que también son seres vivientes en la tierra. Veamos. Entonces ya hemos visto los otros 5 días, ya la tierra está preparada para lo que va a empezar a ocurrir en este sexto día. Del versículo 24 en adelante, por favor. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y la señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, por favor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ahí, por favor. Ya. Entonces, porque es bastante largo el sexto día, ¿cierto? Dice que por primera vez Dios da la orden de que se produzcan seres vivientes nuevamente. Seres vivientes según su
género. Entonces, por primera vez la Tierra ya está teniendo otras especies, otros organismos, aparte de las aves. ¿Ya? También, por primera vez, empieza a crear al hombre. Y a diferencia de toda la creación, ¿cierto? Hay una excepción, tremenda excepción, que dice hagamos, plural, en primer lugar, hagamos, ¿cierto? Que nos está diciendo de que no era Dios Padre solamente, sino que exactamente, no estaba solo. Ahí vemos la Trinidad que nosotros llamamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esa imagen y semejanza, ¿cierto? No es la imagen y semejanza física nuestra, por así decir. Dios no se parece a nosotros con que tiene brazos y piernas, etcétera, digamos, sino a nuestra semejanza en el sentido espiritual, la capacidad de tener un espíritu. Y hace una tremenda diferencia Dios respecto a toda la otra creación. Entonces vemos, según los días que hemos estado estudiando, ¿cierto?, que en primer lugar Dios hace una diferencia entre el reino vegetal y el reino animal. El reino vegetal no es un ser viviente para Dios. No lo es. No lo considera como que tuviera vida. Cuando se cosecha un árbol, se corta un árbol, etcétera, no está quitando vida según Dios. Y hace lo opuesto a la separación, ¿cierto?, con el resto del reino animal. Por otro lado, vemos que hace una diferencia entre el hombre y todo el resto de la creación. Al hombre es a quien hace a su imagen y semejanza. Y también Dios los bendijo, ¿cierto? Los bendijo y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le da una función, le da una tarea y una responsabilidad al hombre. ¿Ya? Muchas personas a veces piensan de que en el reino de los cielos van a estar aburridos porque van a estar sobre una nube tocando una arpa eternamente. Sin embargo, lo más probable es que no sea así. Así como en el Edén Dios le dio desde el principio una función al hombre, lo más probable es que también le va a dar tarea, le va a dar trabajo y va a ser un trabajo espectacular, maravilloso. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. Sigamos viendo, por favor, el versículo 29 en adelante. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ya, ahí. Entonces, nuestra alimentación era herbívora, ¿cierto? Éramos absolutamente herbívoros. Ya. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ya, entonces no solamente nosotros éramos herbívoros, sino que toda la creación era herbívora. Y por lo tanto, como la creación completa era herbívora y lo que consumía no era un ser vivo, no había muerte. Por eso no había muerte, ¿ya? Tremenda contradicción también con el concepto de la macroevolución, que dice que el ser humano en algún momento era una ameba y que eso después de billones de años y millones de años se transformó de alguna forma en algún organismo que podía transportarse ya sea en el mar o en la tierra, y después eventualmente llegó algún tipo de lagarto y eventualmente llegó algún tipo de precursor de mono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es muerte. Eso son billones de muertes, de organismos que han ido muriendo. Capas de huesos una sobre la otra, y el ser humano luchando con la macroevolución hasta que finalmente hace 100.000 años, ¡pum!, apareció y nació el primer ser humano. Eso implica toneladas y toneladas de huesos de organismos muertos. Y lo que nos está diciendo la Biblia va totalmente en contra de eso. La Biblia nos dice que no había muerte sino hasta el primer Adán. Del primer Adán, por el pecado, comenzó la muerte. De ahí para atrás no había muerte. ¿Y por qué no había muerte? Porque eran todos vegetarianos. ¿Ya? Los hombres y toda la creación. 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, lo que nos está diciendo es que hasta ese momento
no solamente era bueno, como lo dijo después de cada día, sino que era bueno en gran manera. Literalmente era perfecto. Hay muchos que dicen, por eso hay muchos que dicen que probablemente el reino de los cielos va a ser muy similar, entre comillas, similar a lo que se estaba viendo hasta acá por lo menos. ¿Ya? Veamos el segundo capítulo. Génesis capítulo 2. Versículo del 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya, entonces aquí nuevamente está hablando de santificar. Santificar, acuérdense que es apartar, dejar de manera especial, ¿ya? Reservar. Que nuevamente lo encontramos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, que habla también de santificar el día de reposo, ¿ya? Lo vuelve a recalcar, ¿ya? Y esa es nuestra vida. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Nuestra vida debe ser una vida santa también, apartada, diferente. Génesis 2, 4 en adelante parte diciendo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Ya? Hay varios temas. En primer lugar, aparece el tema de que estamos hablando de los orígenes de los cielos y de la tierra. Nuevamente, versículo 2.4 en adelante es como una lupa de Génesis capítulo 1. ¿Ya? Es una lupa, es ver principalmente el día de la creación del hombre, el sexto día, y con una lupa verlo con mucho más detalle. ¿Ya? Habla de la creación del hombre, la relación entre el hombre y los animales, con la tierra, con las plantas, con la mujer y con Dios. También aparece por primera vez acá el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, debiera aparecer en sus Biblias, ¿cierto? No es el título de Dios, Elohim, es su nombre personal, ¿ya? Jehová o Yahweh. También en estos primeros versículos que leímos, ¿cierto? Habla de que el hombre lo labrase. Ahí nuevamente estamos viendo que Dios o el hombre tenía una función. El hombre ya tenía una función, ¿ya? ¿Qué es lo que iba a hacer? Sigamos leyendo del versículo 6 en adelante. Dice: no llovía en la tierra, ¿cierto? Ahí habla del tema de la lluvia, lo que habíamos hablado antes. Toda esta vegetación que existía y se mantenía no por lluvia, porque no había llovido, sino por una humedad que había. Dice, un vapor que surgía de abajo. Era como un efecto invernadero, pero global, toda la tierra, ¿cierto? Vemos en el caso de Noé, que es cuando se quiebra este equilibrio y comienza a llover por primera vez. No había necesidad de regar, por así decir. Ya. Después Génesis 2.7 habla de la creación del hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces en Génesis 2.7 nos está hablando de que Dios, aparte de crear al ser humano, sopló aliento de vida. ¿Ya? Génesis 2.7. Génesis 2.8 en adelante habla por primera vez del huerto del Edén. ¿Ya? Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este concepto que nosotros podemos leer acá habla de que Dios plantó un huerto. Es decir, aparte de crear la vida en la tierra, plantó un huerto, y en ese huerto habían especies hechas para la mantención del hombre, ¿ya? Y en ese huerto tenía estos dos
árboles, el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la vida también nosotros lo podemos encontrar justamente al final de la Biblia. No sé si alguien puede leer Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después se mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ya, entonces en el caso de Apocalipsis, que nuevamente estamos viendo, por así decir, algunas similitudes entre el huerto del Edén, ¿cierto?, y el reino de los cielos, también va a estar este árbol de la vida que produce 12 frutos, produce un fruto por cada mes, cuya finalidad, dice ahí, es para la sanidad de las naciones. En Génesis capítulo, no sé si alguien lo puede leer, capítulo 3, al ladito de donde estamos, capítulo 3, versículo 22, también nos explica qué es este árbol de la vida. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ya, entonces ahí también estábamos viendo que según Génesis 3, la función de este árbol de la vida, da vida eterna. Por eso también lo encontramos en el reino de los cielos. Vamos a tener vida eterna gracias al consumo al consumo de ese árbol, digamos. También nos habla en Génesis 2, versículos 10 al 14, sobre los ríos. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, de esos 4 ríos, el único que nosotros conocemos, así literalmente, es el Éufrates. Y el otro es el Hiddekel, que también se le dice Tigris. Por lo tanto, muchos asumen, y yo también asumiría, que estamos hablando de que el huerto del Edén se ubica en un lugar cercano a Mesopotamia, ¿cierto? Mesopotamia significa tierra entre 2 ríos, y eso sería esta franja de tierra muy fértil que están entre esos 2 ríos, el río Tigris y el Éufrates, donde también todos los registros arqueológicos dan a entender de que el principio de la civilización está ahí también, ¿ya? Génesis 2, del 15 al 17, también encontramos algunos versículos importantes. Nuevamente vemos esta función que tiene el hombre. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa es la función del hombre, ¿ya? Lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor siempre nos habla, en el caso del Génesis, tanto de manera literal como de manera espiritual, ¿ya? Pregunta, ¿Adán y Eva murieron el día que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Y hay una separación. ¿Y físicamente? No. No murieron ese día. No. Pero empezaron a morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los echaron. Y el versículo que ustedes leyeron del capítulo 3, ¿cierto? Decía que ya no iban a poder comer del fruto del árbol de
de la vida, para que no tuviera vida eterna. Entonces ahí comenzó su muerte de Adán y Eva. Entonces cuando Dios habla, muchas veces nos habla en sentido literal y también, o sea, sentido carnal, por así decir, y también en sentido espiritual. Génesis 2, del 18 al 20, también nos explica por qué existe el matrimonio, ¿ya? Cómo se fue formando el matrimonio. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Ya? Vemos aquí una problemática, y esa problemática en el fondo nos está diciendo por qué Dios creó a la ayuda idónea, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Ya? 19. Jehová Dios formó pues de la tierra de toda bestia del campo y de toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Ya? El hecho que Adán haya nombrado a todos los seres creados que Dios le estaba presentando, ¿cierto?, nos dice dos cosas. Uno es el tema de la autoridad. Cuando alguien nombra, le pone un nombre, ya sea una persona, un animal, etcétera, digamos, estamos viendo autoridad. Ahí hay autoridad. Así como Dios le dijo a Abraham, ahora tú te vas a llamar Abraham, ¿cierto? Sara, Sarai. En el caso de Sarai. En el caso de Simón, ¿cierto? Tú te vas a llamar Pedro. Hay una autoridad de la persona que está ahí, y por otro lado la otra persona está aceptando esa autoridad. ¿Ya? Entonces ahí vemos un tema de autoridad. Y también lo que estamos viendo es que Adán era una persona completamente apta e intelectualmente capaz. ¿Ya? No es fácil poner nombre a todas las especies. Adán no fue un ser que tenía un coeficiente intelectual básico y a través de las generaciones se fueron poniendo más inteligentes los seres humanos. Puede que sea al revés, pero no así. ¿Ya? Entonces, claramente Adán ya era un ser completamente formado. ¿Ya? ¿Adán tenía ombligo? No. No, no tenía ombligo. Qué raro eso, ¿eh? Ese dato freak, exactamente. Dato freak. Génesis 2:21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El doctor William Morton en 1846 desarrolló la anestesia. La ciencia de la anestesia, es el padre de la anestesia. Y él dice que se inspiró justamente en este versículo. Cuando él estaba pensando en una operación, pensó en Adán y la operación que hizo Dios sobre Adán, ¿cierto? Como dice el versículo siguiente, 22, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ya? Tomó una de sus costillas. En el año 1999 se publicó este libro de medicina que dice: a pesar de que los huesos se reparan por sí mismos, las costillas se pueden regenerar. Las costillas suelen ser removidas durante cirugías que requieren de injertos óseos en otros lugares del cuerpo. De todos los huesos, digamos, el hueso, entre comillas hueso, que se regenera, el único es algunos huesos de las costillas. Se tiene que sacar en un lugar especial y con un procedimiento especial, pero se regenera. Por lo tanto, Dios, nuevamente estamos viendo aquí quién escribió la Biblia. Esto se escribió miles de años antes de todos estos estudios que podemos ver sobre la regeneración de huesos. ¿Ya? La Biblia, perfecto al respecto, digamos, con la ciencia. Y el otro tema es el tema del ADN. Nosotros sabemos que dentro de cada uno de los trillones de células que tenemos, ¿cierto?, tenemos un núcleo, y dentro del núcleo nosotros tenemos el ADN. Y en el caso de los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 22 pares de esos cromosomas son para definir todas nuestras características, excepto la sexual. Cromosoma 23 es quien está a cargo de definir la sexualidad, si es varón o es hembra. Y nosotros podemos ver acá, ¿cierto?, que el cromosoma XX en el caso de la mujer y el que se le llama XY, ¿cierto?, en el caso del hombre. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros podemos saber hoy en día
que el cromosoma de un hombre tenemos todo el potencial para producir tanto a un hombre como para una mujer. Tenemos todo el potencial para hacerlo, ¿ya? Mientras que una mujer, no, po. Entonces, el hecho que Dios nos haya dicho que sacó a la mujer del hombre, genéticamente calza perfecto, digamos. Si hubiera dicho que el hombre salió de la mujer, estaríamos mal, ¿ya? Dios pudo haber dicho que ella que creó a la mujer del polvo de la tierra, al igual que el varón, pero no lo hizo, ¿ya? Y yo sé que Dios hace las cosas, no lo hace por casualidad, digamos. Entonces, en ese sentido, nuevamente, estamos viendo que coincide perfectamente con lo que nos dice la ciencia, ¿ya? Versículos 23 y 24 habla mucho respecto a la relación que debe tener el varón con la mujer. No sé si alguien lo puede leer. 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya, entonces aquí vemos la reacción de Adán. Dice que este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, son dos seres, pero en el fondo es uno, ¿ya? Habla también de que dejará al padre y madre. Eso tiene que ver con la independencia. La familia, el núcleo familiar parte de manera independiente de sus padres, ¿cierto? Y dice que serán una sola carne. Esa sola carne también es de manera literal, a través de la relación sexual, ¿cierto? Pero también de manera espiritual. Ambos son uno solo espiritualmente. El Señor siempre trata al varón y a su esposa como si fuesen uno solo. De hecho, cuando Jesucristo en algún momento dice que el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. El que ama más al hijo no es digno de mí. Y así, pero no dice sobre el esposo y la esposa porque los considera un solo ser, ¿ya? Por lo tanto, ahí vemos cómo el Señor, cuánto valora la relación matrimonial, el concepto del matrimonio, ¿ya? Y lo otro es que dice, habla de su mujer, habla de manera singular, ¿ya? Por lo tanto, en ninguna parte dice, y estos 4 personas serán una sola carne, ¿ya? Estos 2 serán una sola carne. El hecho de que en algún momento hayan empezado a tener poligamia, digamos, y a tener relaciones con las concubinas, etcétera, digamos, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios está acá y está súper claro. Dice que el hombre tendrá su mujer, digamos, ¿ya? Y tendrá su relación. Y el otro tema que aparece también en Génesis 2:25 habla sobre el estado de inocencia, ¿cierto? No sé si pueden repetir el último versículo. Sí, 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya, correcto. Entonces ahí habla, ¿cierto?, sobre el estado de inocencia que tenían Adán y Eva. Estado de inocencia que van a perder en Génesis 3:7, ¿cierto? Es una pérdida del estado de inocencia. Resumiendo un poquitito estos primeros 2 capítulos que hemos estado viendo del Génesis, digamos, son muy importantes para nosotros como cristianos, no solamente porque es bueno saber cómo se inició todo, sino porque hay varios temas que son fundamentales en nuestra vida, digamos, y que Dios, como les comentaba yo, no solamente nos los explica, lo describe cómo se produjo, sino que muchas veces nos dice por qué y para qué se hizo tal o cual cosa, ¿ya? En el caso de la relación del matrimonio, por ejemplo, es súper importante. Si yo como varón quiero casarme o como mujer quiero casarme, yo tengo que tener claro todos estos versículos y entender por qué fue creado el hombre, por qué fue creado la mujer, cómo fueron creados, cuáles fueron sus funciones y cuáles van a ser sus responsabilidades también, ¿ya? El hecho que del varón haya sido sacada la mujer, también hay un tema de autoridad, también hay un tema de orden ahí. El hecho que la mujer haya sido sacada del varón también tiene una relación de por qué toda la Biblia habla de que la mujer debe estar sujeta al varón y el varón debe ser el líder y debe ser el responsable, y que cuando Dios llama a un matrimonio, a quien primero habla
es al varón. El varón tiene toda la responsabilidad y él tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones, digamos. Entonces hay un orden, ¿ya? Así como Dios también dentro de la creación eligió una especie a la cual hizo a su imagen y semejanza, hay un orden ahí. Si hubiera creado 2 especies a su imagen y semejanza, o sea, imagínense lo que hubiera causado. De igual manera, también en el caso de la relación matrimonial, también creó a una persona primero y después, a partir de esa persona, creó a la otra. Hay todo un orden ahí, digamos, ¿ya? Que no es para causar pelea y discusión, sino todo lo contrario. Es para que exista un orden, para que se sepa a quién hay que pedirle las cuentas respectivas, digamos. ¿Consultas, dudas?